Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 3 de junio del año 2025, que es el primer día de la PAU, que antes era la EBAU y antes se llamaba selectividad. En otros tiempos los PAU eran los planes de actuación urbanística, pero hoy es el examen de acceso a la universidad que arranca hoy para 300.000 ciudadanos jóvenes de nuestro país, tan jóvenes que nacieron a la vez que la crisis financiera, tan jóvenes que tenían 3 o 4 años cuando el 15M y que hicieron parte de la secundaria confinados por una pandemia. El paso del tiempo es implacable, ¿eh? Así que deseamos suerte hoy a los examinandos, se dice, a los examinandos, ¿no? Y con permiso de los demás, de manera especial se lo deseamos a los estudiantes de la Huerta Sur de Valencia, que han tenido que sacar adelante el curso habiendo sufrido una riada que alteró todos sus planes durante semanas y semanas y semanas, y algunas de cuyas consecuencias o cuyos efectos todavía continúan ahí. O sea que les vaya bien a quienes hoy empiezan con el examen. Ojalá la prueba de comentario de texto versara sobre esta declaración del ministro para la agitación madrileña, Óscar López, el sábado pasado, mitineando. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. Comentario de texto. Si el supuesto cargo público de la Comunidad de Madrid que fantasea con asesinar al presidente del gobierno resulta que lo hacía cuando no era cargo público de la Comunidad de Madrid, sino funcionario del Ministerio del Interior, ¿puede afirmarse que el ministro falseó el hecho que tanto le escandalizaba? Si además se había sabido ya que el cargo público en ningún momento fantaseó con matar al presidente, sino que bromeó con la posibilidad de que lo mataran a él, ¿puede afirmarse que el ministro falseó doblemente el hecho que tanto le escandalizaba? Ayer tuvo la oportunidad el ministro de disculparse por tanto falseamiento, pero eligió hacer estas dos cosas. Una, reincidir en la falsedad. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de una noticia y he dicho lo que he dicho, y lo reitero. No verán un corte mío con una falsedad. Pues verlo no sé, pero escucharlo lo acabamos de escuchar. O sea, en los mensajes del capitán Bonilla que tanto han interesado al señor ministro, no existe una sola frase en la que el capitán fantasee con asesinar al presidente. De hecho, al presidente solo se alude cuando propone desterrarle a China, que no es país que desagrade a Sánchez, por otra parte, como se ha visto. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. No encontrar una falsedad en una declaración mía. Bueno, pues a la reincidencia en la falsedad inicial se añadió otra ayer, de distinto signo, porque esta no tiene que ver con Bonilla, sino con las encuestas. Una encuesta en concreto, la que ayer publicaba el diario El País, y que sitúa al PSOE 3 puntos por debajo del PP en intención de voto. Que toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada. Si dice cosas de ultraderecha, pues al final le adelanta a la ultraderecha, que es lo que le está pasando. Bueno, lo que la encuesta dice es que Abascal saca medio punto más en valoración general que Núñez Feijóo. No que al PP le esté adelantando la ultraderecha, ya quisiera la ultraderecha. El PP le saca 19 puntos de ventaja a Vox en esta encuesta, 19, 33, 14. El PSOE solo le saca 16 a la extrema derecha. Pero es que distorsión sobre distorsión remató la faena del ministro con esta otra falsedad, vaya día lleva. Al señor Feijóo no le está sirviendo para nada. Debería hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que entre los votantes del PP esté mejor valorado Abascal que Feijóo? ¿Pero en qué encuesta ha visto ese dato el ministro del rigor y de la lucha contra los bulos? Pues si la encuesta del País dice que entre los votantes del PP el 70% dice que sería mejor presidente Feijóo que Abascal. Abascal es un 4%, 70 a 4. Y dice López: ¿cómo es posible que entre los votantes del PP esté mejor valorado Abascal que Feijóo? Un curso urgente de matemáticas para el ministro de la transición madrileña. Lo que dice la encuesta del País es que los votantes de Abascal aprecian más a Abascal que los votantes de Feijóo al señor Feijóo. Esto sí. Y que los votantes que prefieren a Abascal sobre Feijóo son los del PSOE y Sumar. Está en la crónica del diario El País de ayer, que esto igual se lo ha saltado el ministro, la leyó en diagonal o lo que fuera. Dice la crónica: tanto los votantes del PSOE como los de Sumar sitúan antes al líder de Vox que al del PP. O sea que no son los del PP, son los del PSOE los que prefieren a Abascal antes que a Feijóo. Qué cosas. Bueno, la salmodia gubernamental martillea con esta idea de que a Feijóo le está comiendo el terreno Vox, pero a quien de verdad le está comiendo el terreno Vox es a Sumar. O sea, el PP y Vox están creciendo a la vez en las encuestas.
Y lo están haciendo a costa del costalero del PSOE. Es la izquierda la que se repliega ante el avance de Vox y es la izquierda la que no se quiere enterar y la que se resiste a analizar urgentemente por qué está sucediendo eso. Y el viernes hablábamos de ello con Maillo, de Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué le pasa a Sumar para que la extrema derecha le esté comiendo terreno? Bueno, mientras Sumar sigue tibia con las leires y las falsas bombas lapas, Podemos aprieta por el flanco izquierdo. Y claro, ahora que Podemos es oposición, pues señala directamente al presidente. Pedro Sánchez ya está tardando en dar esas explicaciones y cada día que pasan se hacen más urgentes. Estamos hablando de una persona, Leire Díez, que no era una simple militante de base. Estamos hablando de una persona que llegó a ser la directora de Relaciones Institucionales de Correos, que es la principal empresa pública de este país. Cada día que pasa, dice Pablo Fernández, pues ayer pasó otro día, porque Sánchez se organizó a sí mismo la inauguración de un hospital en Melilla y la aprovechó para dar un mitin a mayor gloria del gobierno y de sí mismo, perdón por la redundancia, al gobierno y sí mismo, con lapsus incluido. Porque donde hubo despidos masivos y se cerraban plantas enteras de atención sanitaria, hoy se abren hospitales públicos como este aquí en la ciudad autónoma de Sevilla. 7 años después, era Melilla, digo el lapsus. 7 años después, Sánchez sigue comparándose cada día con Rajoy y declarándose ganador del concurso o de la comparación. Bueno, ni media palabra ayer del presidente sobre el delito del que se declaró víctima, o sea, la violación de su privacidad por la difusión de los WhatsApps de Ábalos y el te echo de menos José Luis. Víctima de un delito el presidente, y sin embargo no ha habido denuncia. Y ni media palabra sobre estas otras conversaciones profesionales de un investigador de la UCO con un confidente, lo de Bonilla, a la que sus ministros han dado tanto aire, ¿no? Claro que menos que pedirle explicaciones a Grande Marlaska por la existencia de elementos tan peligrosos en la unidad de élite de la Guardia Civil. La policía patriótica bajo el gobierno del PP era responsabilidad del PP y la supuesta UCO patriótica bajo el gobierno del PSOE también es responsabilidad del PP. Es un planteamiento un poquito ventajista, ¿no? Sobre todo cuando lleva 7 años ya gobernando el país. Hoy la oportunidad de disculparse por haber alentado falsedades la tiene la ministra portavoz Pilar Alegría. Amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno. ¿De qué amenazas? ¿De qué coche? ¿Y de qué bombas Lapa me habla? El Tribunal Constitucional aún no ha emitido sentencia sobre la ley de amnistía, ni siquiera ha empezado a deliberar. Es altamente probable que termine sentenciando que la ley es constitucional. Pero bueno, todo llegará, que al personal le han entrado aquí, le comen las prisas. Todavía no hay ni siquiera deliberación, habrá sentencia y ya se verá. Hombre, lo previsible, o las quinielas dicen, pues 6 de los 10 magistrados que van a participar en las deliberaciones compartirán punto por punto lo que dice la vicepresidenta Montalbán en la ponencia que ha presentado, en la propuesta que ha presentado. Pues es posible que eso ocurra, es posible. Bueno, como escribe la vicepresidenta ponente en su texto, el papel del Constitucional no es valorar los mercadeos políticos, bueno, los mercadeos políticos, dice transacciones, creo, en el texto, ¿no? Su papel es valorar si una ley aprobada por el Parlamento se ajusta o no a la Constitución, ya está. Incluso si, como en este caso, supone dejar impunes actos delictivos alegando que hacerlo es de interés general. O traduzcamos, que si la ley de amnistía fue consecuencia de que a Pedro Sánchez, perdedor de las elecciones, le faltaban diputados para ser investido y envolvió el peaje en un llamamiento a la concordia y a la reconciliación, que además solo hay que escuchar a Míriam Nogueras todas las semanas para ver lo reconciliados que están, eso no obsta para que la ley como tal encaje en el marco constitucional, digamos. Esta es la idea. Esta es la idea. De hecho, lo que el Constitucional dice, hay algunos diarios que hoy interpretan que el Constitucional está diciendo que la amnistía se hizo por interés general y por la reconciliación. En realidad, lo que está diciendo la ponente es que el legislador, que es el Parlamento, ha dado una motivación para su ley. O sea, que no puede decirse que no esté motivada. Existe una exposición de motivos, que es ahí donde se habla del interés general y de la reconciliación. El Constitucional no dice si esa motivación es cierta o no es cierta, lo que dice es que está ahí puesta y que por tanto motivación existe, declarada por el legislador. Luego cada uno pensará lo que quiera. A ver, los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional también viven en este país y han vivido los 2 últimos años y saben lo que hay perfectamente. Saben que si Sánchez hubiera sacado mayoría absoluta en el año 23 no habría ley de amnistía ni nada. Que si la hubiera visto como de interés general y concordia y reconciliación, habría empezado a promover una ley de amnistía cuando se la pedía Esquerra Republicana en la legislatura anterior.
Y muy al contrario de eso, lo que se le respondía desde el gobierno de Esquerra Republicana es: la amnistía no es posible, es inconstitucional y además es contraproducente. Luego llegaron las elecciones generales y el gobierno cambió de discurso. Y esto lo saben los magistrados del Constitucional, como lo sabemos todos. Otra cosa es que el Constitucional tenga que meterse en ese asunto. Bueno, hay juristas que el argumento, en realidad, luego lo contaremos al repasar los periódicos, el argumento que más debate jurídico genera a partir de hoy, por aquello de que la ponencia ya está ahí, es este que dice: todo lo que no está prohibido expresamente en la Constitución, se entiende que el Parlamento puede legislar sobre ello. Bueno, hay juristas que lo comparten y hay juristas que discrepan. ¿Se puede discrepar del criterio de la vicepresidenta del Constitucional? Pues por supuesto. ¿Significa eso que ella no tiene derecho a tener ese criterio? Pues por supuesto que no. Digo, sobre si es constitucional o no, cada cual pues podrá seguir pensando lo que quiera, incluso cuando haya una sentencia del tribunal. ¿Será legítimo tener un criterio distinto al del Tribunal Constitucional? Pues claro. Si de hecho hay 4 magistrados, al menos 4, podrían ser 6, en ese tribunal, hay 2 que no participan en la deliberación, hay 4 magistrados que siguen pensando que una amnistía es inconstitucional siempre en nuestro país. O sea, que se puede discrepar del criterio de la sentencia, por supuesto. ¿Feijóo está en su derecho de discrepar? Pues por supuesto. ¿Feijóo discrepa de Inmaculada Montalbán? Pues por supuesto, ayer bien claro lo quedó. Está en su derecho de discrepar, pero está también en su obligación de aceptar que no es él quien decide qué criterio prevalece. Las reglas del juego son conocidas y no vale impugnar las reglas cuando han dejado de convenirte. ¿Es que el gobierno nombra caprichosamente 4 de los 12 magistrados del tribunal? Pues sí, pero así es porque así está establecido. También lo hacía el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Si hay etapas en que la mayoría de los magistrados son más sensibles a los postulados de izquierda y hay etapas en las que es justo al revés, pues es fruto del sistema de elección de los magistrados. Y hombre, un poco también de la devoción que algunos magistrados luego manifiestan por esto de las etiquetas de soy conservador, soy progresista y no puedo separarme del voto que emiten los demás conservadores o los demás progresistas, lo del bloque y las fugas y todo aquello, pero las reglas son las que son. Una vez que el tribunal sentencie que la ley de amnistía es constitucional, pues el debate podrá seguir, pero lo que no cabe es que un partido contrariado por el sentido de esa sentencia ponga en cuestión la legitimidad del tribunal o llame a la población a rebelarse contra el Tribunal Constitucional. O sea que el PP debería abortar cuanto antes la tentación de mezclar su manifestación del próximo domingo con la ponencia de la ley de amnistía, no vaya a acabar queriendo encabezar una marcha callejera contra el Tribunal Constitucional. Es decir, no vaya a acabar queriendo hacer lo que el PSC ya hizo en el 2010, con Montilla a la cabeza y sin que Zapatero lo censurara. Que no parece que en esto de aceptar sentencias el socialismo catalán esté para dar lecciones, precisamente. Bueno, ni el PSOE, que se ha adherido en época reciente a la manipulación independentista que señala al Constitucional del año 10, de mayoría, por cierto, tan progresista como el de ahora, como culpable de que acabara habiendo un procés por haber osado decir que, en rigor, el texto del Estatut tenía algunos fallos de inconstitucionalidad. Aquellos artículos que habían escrito a 4 manos Zapatero y Artur Mas, convencidos ellos dos de que todo lo que escribían era perfectamente constitucional, pero resulta que... Digo, discrepar es una cosa, deslegitimar es otra. Esto vale para las sentencias del Constitucional, para los autos de los jueces de instrucción y para las investigaciones de la UCO. Carlos Alsina, en Onda Cero.